Esta semana se cumplen 2 años del inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Sexenio que empezó en forma vertiginosa con una negociación muy intensa a través del formato del Pacto por México, la cual continuó además con la aprobación de reformas estructurales largamente postergadas, como la reforma energética, la reforma en materia de telecomunicaciones o la reforma fiscal. Y sin embargo, a un tercio del proceso del sexenio, el presidente enfrenta el momento más difícil luego de la crisis de Ayotzinapa, y que se refleja esta semana en los índices de aprobación más bajos para un presidente desde la década de los 90. En esta ocasión, preguntamos: ¿cuál es la calificación que merece la administración del presidente Peña Nieto? ¿Cuáles son sus aciertos, sus errores y los retos inmediatos para la segunda parte del sexenio? Esto es Contrastes, programa de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, UTLAP. Creo que el sexenio de Enrique Peña Nieto, como todos, ha tenido altos y bajos, puntos fuertes y puntos débiles, aspectos positivos y aspectos negativos. Yo diría que quizá desafortunadamente se han destacado más los aspectos negativos, aunque esto puede ser engañoso porque puede ser que a largo plazo destaquen más los aspectos positivos. Esto aún es muy temprano para hacer afirmaciones fuertes en este sentido. Sin embargo, creo que ha habido aspectos tanto negativos como positivos. Mi evaluación general del sexenio de Enrique Peña Nieto hasta el momento es regular. No ha demostrado muchas características y capacidades que se esperaba que pudiera tener durante su administración. En lo general yo valoraría la actuación del gobierno mal. No veo congruencia en ninguno de los aspectos que estaba proponiendo, ni en las aplaudidas reformas estructurales que se habían propuesto desde hace mucho tiempo y apenas porque el presidente ya es priista pueden pasar. Se me hace un gobierno muy incongruente, carente de veracidad y que nos está ocultando mucha información, así que no puedo darle una calificación buena ni considerarlo un buen trabajo porque realmente se está perdiendo la gobernabilidad en el país y porque no está funcionando las reformas y no por ellas va a cambiar el país. Mi evaluación sobre lo que va del sexenio de Peña Nieto no puedo decir que es mala porque ha tenido ciertas cosas buenas, sin embargo creo que podría mejorar bastante, aunque con las crisis sociales que estamos viviendo últimamente no podría asegurarlo porque no tiene el acercamiento con la sociedad que necesita. Mi evaluación general del sexenio de Peña Nieto es un poco complicado porque a 2 años no nos ha dejado muy buenos resultados, pero tampoco podemos predecir qué va a pasar. Entonces, lo único que sabemos es que le espera un camino bastante complicado, pero sí ha tenido ciertos aciertos, no de todo ha sido negativo. Mi evaluación general del sexenio de Peña Nieto es ciertamente pobre. Considero que Peña Nieto no ha sabido manejar las crisis sociales, la economía no ha crecido y la inseguridad ha sido una constante desde el sexenio anterior. Mi evaluación general del sexenio de Peña Nieto es ciertamente negativa. Creo que tuvo la desventaja y desfortuna de estar en un periodo sumamente conflictivo, pero de igual manera creo que no ha sabido responder efectivamente ante las crisis y lejos de contenerlas, ha hecho que se vuelvan más grandes. Creo que uno de los principales aciertos de la administración de Enrique Peña Nieto fue conseguir cierta unidad política para sacar adelante reformas estructurales que se habían intentado realizar en sexenios anteriores. Creo que esto es un gran logro porque demuestra una habilidad política que no se había visto, al menos en el siglo XXI en México, y había reformas que realmente urgían. Si las reformas van a funcionar o no, si se van a implementar de una manera adecuada o no, aún falta por comprobarse, ¿no? Uno de los principales aciertos de la administración de Enrique Peña Nieto han sido sus reformas estructurales, que han servido mucho y van a servir mucho a lo largo del tiempo. Solo son algunas, no todas están bien estructuradas y no van a servir del todo para el país. Aciertos podría ser la proyección internacional que ha logrado el presidente, si nos preguntan de la proyección, pero si nos vemos internamente no podría encontrar varios aciertos de la administración.
Los principales aciertos que Peña Nieto ha tenido ha sido la capacidad de liderazgo que ha mostrado ante el Congreso de la Unión, porque ha logrado que se lleguen a consensos en el Congreso y que se aprueben reformas que son completamente necesarias para el país, aunque estas no necesariamente tengan que mejorar al país en los futuros años, o por lo menos en el corto plazo. Yo creo que su acierto más grande ha sido lograr la cohesión de los partidos en el Pacto por México, y bueno, creo que ese ha sido su punto clave en las reformas. Difícilmente podría encontrar aciertos en el gobierno de Peña Nieto, ya que, bueno, por un lado la gente habla de esta conciliación política que logró a través del Pacto por México, pero era una conciliación natural, ya que tiene mayoría tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, y la proyección internacional, el que los medios empezaran a hablar bien de México, concluyó con el caso de Ayotzinapa. Definitivamente creo que la forma en que Peña Nieto dirigió su campaña al principio, en las elecciones y al principio de su gobierno, fue muy buena. En primer lugar, con su matrimonio logró atraer la atención de un sector de la población que no estaba interesado en la política. Y en segundo lugar, el hecho de que una fuente de noticias tan importante como Times hubiera dicho que él era el salvador de México, refleja de manera muy importante la buena imagen que tenía la arena internacional de él. Creo que uno de los principales errores de la administración de Peña Nieto es el manejo de la economía. Creo que ha sido evidente que el Producto Interno Bruto se ha mantenido estancado en los años de la administración del presidente Peña Nieto. Esto se repercute bastante en otras esferas de la vida pública nacional y pues desafortunadamente no puede permitir el crecimiento que México necesita. Sin embargo, creo que el problema o el error más grave de la administración de Peña Nieto fue la respuesta ante el problema de Ayotzinapa y el descontento que ha generado ante la ciudadanía en nuestra nación. Uno de los principales errores que ha cometido el presidente y su equipo ha sido el manejo de medios. También han hecho cosas que han evidenciado actos de corrupción dentro de la administración. Considero de los errores de Peña Nieto olvidar un poco el tema de seguridad, tal vez tratando de olvidar un poco el sexenio pasado y todos los problemas que le llevó a Calderón todo el tema de seguridad, pero ignorarlos al nivel que lo hizo Peña Nieto ha causado muchos problemas. El principal error de Peña Nieto es que no sabe cómo enfrentar a la sociedad mexicana, no sabe cómo enfrentar esta crisis social que está viviendo y se aleja provocando más rumores o más malas imágenes que se puedan provocar acerca de él. Los errores de Peña Nieto van desde la administración hasta sus ideas económicas y claramente el caso de Ayotzinapa, que va a seguir siendo un caso de ruido a lo largo de su sexenio, y si no pasa otra cosa más grave es por lo que va a ser recordado. El principal error yo creo que es el manejo de la seguridad. Con el caso de los 43 normalistas nos damos cuenta de estos nexos muy fuertes, intrínsecos que hay entre el crimen organizado y el gobierno, y estos nexos son los que están destruyendo al poder desde adentro, y Peña Nieto no ha sabido manejar la situación. Creo que los errores de Peña Nieto han sido la lenta reacción que ha tenido ante las crisis. Se me hace impresionante que haya comentado al respecto de la muerte de Chespirito en 12 minutos y haya respondido ante el conflicto en Ayotzinapa en 12 días. Creo que lo que él hace fomenta que la opinión general ante los conflictos sea mucho mayor a la que podría ser. El principal reto de la administración de Peña Nieto es mantener un diálogo cercano y dar resultados a la ciudadanía, que ya está bastante molesta y en algunos sectores empieza a dar señales de violencia o de descontento que puede canalizarse a través de la violencia. Creo que esto se debe impedir a toda costa y se deben dar resultados, se debe mantener un diálogo con la ciudadanía, se debe acercar a los ciudadanos, se debe escuchar sus demandas. Peña Nieto tiene que ser muy sensible a los problemas que los ciudadanos están demandando. Y por otro lado, la economía es un problema que también tiene que atender y es un gran reto para la administración.
Y bueno, si no se logra un crecimiento económico adecuado, pues difícilmente se podrán resolver otros problemas y viceversa. Quedando 2/3 de administración del presidente Enrique Peña Nieto, se vienen varios problemas. Uno de ellos es poder acabar con la crisis social, porque la gente no está conforme. La gente sigue viendo cosas que no son dignas de un presidente. Una casa en $9 millones, entre otras. Los retos más importantes para el gobierno de Peña Nieto es convencer a la sociedad mexicana de que todavía se puede mejorar, que todavía él puede, seguimos confiando en él para que siga administrando el país, cosa que lo veo muy complicado para él, por todos los problemas sociales que ya está arrastrando y que no solo se reflejan en México, sino ya internacionalmente. El principal reto que tiene es combatir la inseguridad, lograr que el narcotráfico no tenga tanto vínculo con el gobierno, ni con los gobiernos municipales, ni con los gobiernos estatales, y obviamente enfrentar a esta sociedad y darle la cara a la sociedad que votó por él y que lo colocó en donde está. Los retos que le esperan al gobierno de Peña Nieto, yo creo que va a ser, por ahora, lograr que la población mexicana vuelva a creer en sus instituciones, que tengan confianza en que su presidente va a seguir ahí para ellos, o a ver hasta cuándo va a hacer algo para cambiar la situación actual. Y bueno, esperemos que sepa lograrlo sin tener que usar una fuerza armada para aplacar las aguas. El principal reto que le espera a la administración de Peña Nieto es volver a gobernar con toda la capacidad y con todo el peso del Estado a este país, recuperar la confianza de los ciudadanos, ya que sus niveles de aprobación actualmente son muy bajos, y yo creo que ese es el principal reto, que la ciudadanía verdaderamente crea en las políticas de Peña Nieto y crea en el plan de gobierno del presidente. Creo que los retos de Peña Nieto implican gobernar en una sociedad en la que no confía en él, no le da su apoyo y está despertando. Creo que Peña Nieto va a tener muchos conflictos para seguir con su gobierno, a menos que haya una reforma estructural al sistema político en México. Yo calificaría la administración de Peña Nieto en sus 2 primeros años en una escala del 1 al 10, quizá entre un 6.5 y un 7. Tiene un 7. Con un 7, un 6.5, porque necesita un 10 para este semestre para pasar la materia, o si no, quién sabe lo que puede pasar después. 6, pero rayando. Yo creo que sería un 6, porque es muy pronto para decir, le faltan todavía unos cuantos años en el poder, entonces va en el 6. Le daría un 5, creo que hasta ahorita está reprobado. Peña Nieto se merece no más de un 5, ya que los 2 años de gobierno en los que ha estado han sido muy, muy trágicos para el país y no hay expectativa de que estos mejoren. A pesar de que nuestros especialistas logran identificar en la negociación de las reformas estructurales y su capacidad para articular acuerdos con el Congreso Federal como algunos de los principales aciertos del gobierno del presidente Peña Nieto, lo cierto es que el mal desempeño de la economía, la crisis de seguridad y muy especialmente las consecuencias derivadas del caso Ayotzinapa, la respuesta social en forma de movilizaciones y protestas, sigue marcando la evaluación de esta administración. Algunos de los retos que destacan nuestros expertos son recuperar la confianza de la sociedad, garantizar una respuesta pública efectiva ante la crisis de seguridad y violencia y fundamentalmente en forma paralela hacer crecer nuestra economía a tasas más razonables. Esto es Contrastes, programa de Relaciones Internacionales y Ciencia Política UTLAP. Con este programa concluimos nuestra primera temporada. Los esperamos en primavera del próximo año en Contrastes. TV UTLAP, conectando ideas.